Buenos días, vamos con la actualización de hoy domingo 22 de marzo. Hay bastantes novedades, vamos a hacer en este vídeo la clásica actualización y voy a hacer un vídeo especial hoy hablando del manejo clínico en domicilio, de los síntomas que nos tienen que preocupar y de cómo tomar decisiones de si tenemos que ir al hospital o no en un vídeo aparte. Los números de hoy no son buenos, seguimos con un aumento importante del número de casos y es posible que estos datos ni siquiera sean representativos del número de casos reales. Una forma de verlo más claro, como siempre, es con los fallecidos que siguen aumentando de forma exponencial. En las gráficas vemos que el aumento sigue, ya que todavía es pronto para ver el efecto de la cuarentena que estamos haciendo. Cuando vemos las gráficas de previsión de la Comunidad de Madrid, vemos que las previsiones se van cumpliendo día por día y que ya alcanzamos 834 ingresados en UCI y 8.500 personas aproximadamente hospitalizadas. Como comentábamos en vídeos anteriores, ante la necesidad se van a estirar los recursos y probablemente podamos doblarlos, o más que doblarlos. Ya se están habilitando hoteles y se están habilitando hospitales de campaña, tanto en IFEMA como preparando en otras ciudades de España que prevén que también van a tener un aumento de la demanda asistencial. Cuando vemos la gráfica a nivel internacional, podemos hacer varios análisis. El primero es que Italia parece que está empezando a aplanar un poquito la curva. Es verdad que los números de casos que tenemos cada día de allí pues son muy elevados y que van a tomar medidas más restrictivas para intentar frenar esto al máximo. Cuando vemos nuestra situación y nuestra evolución en esta gráfica, vemos que vamos por encima de otros países. El problema es que esto es una gráfica exponencial y esta pequeña diferencia, por ejemplo, entre España y Francia o Italia a la misma altura del brote, no es un poquito más, es casi 2 veces, 3 veces más. Hay que ver la evolución de esta curva, ya que nosotros empezamos el bloqueo, la cuarentena, bastantes casos antes o en una situación mucho más precoz de lo que lo hizo Italia. Desde luego, no lo hicimos en una situación tan precoz como lo hizo China, cuyos resultados de aplanamiento son los que a todos nos gustaría conseguir con nuestras curvas. Y cuando vemos casos de países que nos gustaría alcanzar, sí que hay un concepto que es importante tener. Ver los números acumulados no es nada tranquilizador y tampoco nos da mucha información, porque lo único que vemos es que la curva, a pesar de que en Corea del Sur parece que todo les va bien, entre comillas, pues la curva sigue subiendo. Es más importante ver el número de casos nuevos cada día. Cuando el número de casos nuevos cada día empiece a ralentizarse, empezaremos a ver la bajada de la curva. Y es importante también tener en cuenta que hay dos conceptos diferentes. Uno es cuándo empezaremos a aplanar la curva y otro es cuándo llegaremos al pico. Y son dos fechas diferentes. Cuando los políticos o cuando nos referimos a empezar a aplanar la curva, nos referimos a esta primera fecha. Cuando hablamos del pico, nos referimos a esta segunda fecha. Un indicador de más utilidad para saber cuándo la curva va a empezar a aplanar es el número de días en que los casos tardan en doblarse. Y si queremos coger datos más fiables todavía, el número de días en que los fallecimientos tardan en multiplicarse por 2, en doblarse. Cuando este valor es mayor de 5 días de forma repetida, se considera que la curva está empezando a aplanarse. El dato malo, entre comillas, es que en muchos de los países todavía estamos en una fase de crecimiento rápido. Mientras que Italia, que empezó antes que nosotros la cuarentena, parece que está empezando a tener ya valores de empezar a aplanar la curva. Como ejemplo, tenemos aquí debajo a Corea del Sur, que es un resultado que a todos nos gustaría conseguir, y tiene un número de casos que se dobla cada 12 días. Esa curva ya está muy plana. No hay muchas novedades en cuanto a la prevención de la adquisición individual. Hay que intentar que los contactos sean de bajo riesgo y reducir al máximo el número de contactos. Con respecto a algunos fármacos que estos días atrás se rumoreaba si había que cambiar o retirar porque pudieran facilitar la infección por coronavirus o su mayor gravedad, el tema del ibuprofeno ha quedado zanjado y es igual de recomendable o poco recomendable que hace un par de meses, y el tema de los antihipertensivos fue objeto de una profunda revisión que hice ayer porque veo que algunos profesionales los están quitando o los están cambiando sin que haya una base justificada y de hecho puede ser hasta perjudicial. Hice una profunda revisión cuyo enlace os voy a dejar en los comentarios del vídeo para si os pudiera ser de utilidad a vosotros o a vuestros médicos. Hemos de ser cuidadosos para no traer a casa suciedad de la calle y de otros sitios, y en días anteriores hemos comentado este tema con más profundidad y hemos dejado el enlace a algunas infografías de utilidad como la que vemos en la imagen. Hemos hablado en otras ocasiones de que los aislamientos intradomésticos tienen una utilidad limitada y solo para casos muy concretos.
Hay un concepto que está rodando últimamente por las redes que es el concepto de la carga viral, según el cual sería bueno, si hay varios miembros afectos en una familia, que se aíslen entre ellos para no exponer a más cantidad de virus a la persona que ya está infectada. Lo cierto es que esto no tiene mucha base, ya que la carga viral final, que sí que se asocia con la gravedad, depende de una interacción entre nuestras defensas intentando frenar al virus y el virus pudiéndole a nuestras defensas. No es tanto que lo vayamos a coger de otra persona. Una vez que ya estamos infectados, estos conceptos no están nada claros y yo no recomendaría un aislamiento basado únicamente en esta teoría. De cara a esta cuarentena, este confinamiento que estamos haciendo todos, es cierto que en Italia están tomando medidas más drásticas y es posible que en los próximos días nosotros también lo veamos. Fundamentalmente una limitación de la actividad laboral a lo justamente esencial y mantener farmacias y alimentación abiertos. No puedo insistir suficiente en la importancia de mantener rutinas, tanto de horario como de descanso, en mantener una alimentación saludable y no estar comiendo todo el día de fin de semana, en mantener pautas de ejercicio casi más para la mente y control de la ansiedad y que nos sigamos manteniendo fuertes y aguantemos esta situación que para el cuerpo. Y os recomiendo ver algún vídeo de YouTube, algún vídeo o alguna aplicación que os ayude a hacerlo, porque es muy difícil motivarse para hacerlo uno solo y muy fácil seguir las instrucciones de alguien que lo está haciendo en pantalla con nosotros. Hemos de ser cuidadosos con los consejos del Dr. WhatsApp. Hay mucho bulo corriendo, mucha opinión cargada de buenas intenciones, pero basada en poca evidencia. Y os voy a poner ejemplos que he encontrado estos últimos días y que me ha llevado un tiempo pues desgranarlos, porque yo cualquier consejo lo analizo fríamente. Quizá tengan razón, quizá no. Yo no estoy en posesión de la verdad y lo que hago es revisar la evidencia científica que hay detrás. Estos días corrió un vídeo hablando de las bondades de las inhalaciones del vapor. Pues lo cierto es que para la descongestión nasal funciona, pero no es real este efecto que dice que tiene inactivando el virus. No funciona. Se ha estudiado con cuadros de catarro, con virus respiratorios en niños y a nivel respiratorio no hace que el virus se frene. Estos días atrás, el ministro de Sanidad francés tuvo una mala política de comunicación hablando del ibuprofeno. Finalmente, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios se ha tenido que posicionar diciendo que el ibuprofeno es tan o tan poco recomendable como hace 2 meses. Siempre lo hemos usado de segunda línea. Mi consejo es siempre primero paracetamol. Si no fuera suficiente, podemos tomar algo de ibuprofeno. Si no hay alergias, si no hay otros problemas, pero siempre con el estómago lleno, siempre segunda línea, poco tiempo y no abusar mucho. Pero no por el coronavirus, sino por los otros efectos secundarios que tiene. En grupos de conocidos, incluso en grupos de médicos, me llegan algunos mensajes donde mezclan consejos que pueden ser útiles con otros que no lo son, como el de tomar un sorbo de agua o bebida cada 20 minutos para que el virus se desplace al estómago. No funciona así. O que hay que hacer gárgaras con zumo de limón o con antisépticos. Lo cierto es que no funciona así y no se ha visto que esto tenga ninguna eficacia. Entonces, ser cuidadosos con estos consejos. En la descripción del vídeo os voy a poner un informe que hay del Ministerio del Interior desmintiendo algunos de estos bulos, algunos sanitarios, otros políticos o de gestión de la policía. Así que os voy a hacer 2 consideraciones. Una es que dejar el calzado fuera de casa, o bien usar un calzado diferente para salir a la calle y otro para dentro de casa, o bien desinfectar el calzado al llegar a casa, no me parece que sea ningún bulo. Sabemos que el virus dura en superficies hasta 3-4 días. Es verdad que la carga infectiva va bajando según van pasando las horas, pero no cuesta nada usar unos zapatos para salir a la calle y otros para dentro. Y si alguien quiere enviarme, pues si bien tiene mi contacto lo puede hacer, y si no puede poner los comentarios del vídeo y yo intentaré ir descifrando, ir desgranando estos vídeos o estos consejos que hay por ahí para ver si efectivamente son cosas que tienen un fundamento o no. Finalmente, lo de siempre, tranquilidad. Van a venir días muy feos, con números muy feos y la cuarentena todavía va para largo. Somos una especie que tiene una gran capacidad de resiliencia y de aguantar situaciones duras y lo vamos a aguantar, aunque pensemos ahora que es muy difícil o nos estemos agobiando. Ningún país se ha desabastecido de alimentos, ni de medicamentos de primera necesidad. Y la situación es verdad que se va a empezar a poner crítica esta semana, pero las cifras incipientes de aplanamiento en Italia son esperanzadoras. Si ellos van por delante, lo van en lo malo, pero también en lo bueno. Se vislumbra un cambio de protocolo y probablemente haremos más test de confirmación en próximos días. Intentaré estar al tanto y avisaros. Y hay que tener una vigilancia calmada. Si estamos en casa con síntomas, ir controlando que no aparezcan síntomas de gravedad y si hay problemas, pues contactar con su médico o con los servicios de salud. Hablábamos el otro día de que ese enfoque de epidemiología 2.0 va a llegar. Bueno, pues ya sabemos que la geolocalización de móviles ya se plantea. Hay países como Singapur donde hay una aplicación estatal que a través de privacidad permite localizar los posibles contactos de coronavirus.
y va a haber muchos más test en el futuro. Es un buen movimiento por parte del gobierno. Y finalmente, pues deciros que mucho ánimo. Hay recursos muy interesantes que os voy a enlazar aquí en la descripción del vídeo, como este libro, para explicarle qué es lo que está pasando a los niños, que no entienden por qué estamos en casa. A veces están encantados de vernos tanto tiempo, a veces están saturados por no poder salir a la calle. Hay actividades de todo tipo de gustos y colores. Yo, en concreto, estos últimos días he descubierto que hay varios teatros de ópera que están ofreciendo óperas de forma gratuita. Y os recomiendo que a la hora de contactar con familiares, que todos al final del día llamamos para ver cómo están, para asegurarnos que todo va bien, si podéis hacer algún tipo de videollamada por las aplicaciones que cada uno tenga en su móvil, suele permitir un contacto de mayor calidad. Aunque parezca que es lo mismo, lo cierto es que el vernos la cara tiene un impacto a nivel mental y a nivel anímico mayor. Nos sentimos más cerca y más acompañados, y es lo que os aconsejo. Mucho ánimo, estoy convencido de que vamos a salir adelante de esto, aunque tenemos que hacer las cosas bien, tenemos que esforzarnos y vienen días duros por delante, en los cuales yo intentaré ir informándoos y dándoos consejos que os sean útiles. Un saludo. Puede parecer obvio decirlo, pero no está de más remarcarlo. Esta información no sustituye a un consejo médico personalizado ni es una consulta médica. No se establece una relación médico-paciente y no conozco ningún caso en suficiente profundidad como para que mis consejos vayan más allá de lo que es la mera divulgación. Si tienes dudas concretas, si tienes un caso concreto que consultar, deberías de hablar con un médico que conozca tu caso y al que relatarle tus problemas.